Gires, platícanos quién eres, cómo te llamas, qué estudiaste, dónde vives, cómo está la onda ahí. Digo, pregunta complicadísima, ¿no? ¿Quién soy? De las más grandes preguntas Ya filosóficas. sé. Digo, mi nombre es Girés, soy de Ensenada, Baja California. ¿Quién soy? Me definiría en este momento como alguien psiconauta, alguien que le gusta mucho la exploración de las ideas, de la mente. Creo que desde niño es algo que he tenido. Ha habido dos temas principales o torales que me han atraído desde muy pequeño. Uno de ellos es la política. Creo que desde muy pequeño es un tema que he venido siguiendo. Otro tema es todo lo relacionado con la religión y la espiritualidad. Si bien nunca he sido practicante de una religión, siempre me ha llamado la atención ese tema de las creencias, de los mitos, las leyendas, y eso obviamente pues te abre un abanico hacia todo el tema del misterio en general, que es algo también que siempre me ha traído, que fue el motivo por el cual di con tu canal, con la Ruta Verde en un inicio ya, pues hace bastantes años, ya ni me acuerdo hace cuánto. Hace un buen rato. Me llama la atención, un punto, tu nombre, Gires. O sea, ¿de dónde sale Gires? Fíjate, O sea, escribe Gires con G, ¿no? se Siempre me llama la escribe atención. Ah, Giresse. Te voy a contar la historia. Todo inicia porque yo soy un error de la medicina. cañón, y eso. Yo no debía haber nacido, mi mamá estaba operada. Ah, Entonces, tómala, o sea, mi ¿cómo es hermano me lleva posible? 20 años, mi hermana me lleva 16. O sea, el hermano, o sea, tu hermano que más cerca está te lleva 16. ¿O cuánto te Así lleva? es, que es mi Órale, hermana. tu hermana, órale. Como dato curioso, mi papá le llevaba a mi hermano 20 años, que era lo mismo que mi hermano me llevaba a mí. Órale, órale. Entonces, cuando mi mamá, pues digo, no tiene, no le baja, pues ella supuso por la edad que era menopausia, Ujú. lo dejaron así, pues empezó a ver síntomas extraños y el primer doctor que la atendió, que fue quien la había operado, pues le dijo que tenía un tumor en la matriz. Entonces mi mamá muy asustada va con un hermano de ella que también era médico y pues le dijo, tienes un tumor con patas, estás embarazada, ¿no? Entonces mi mamá se enteró del embarazo ya como a los 5 meses, más o menos, Órale, órale, órale. y por alguna extraña razón, decidieron no saber, el género, el sexo, y mi hermano fue quien me pone el nombre. Básicamente fue un volado, ¿no? Entre mis hermanos, según el sexo era quien iba a opinar. Y Ok. había un jugador de fútbol del Mundial del 86 que acaba de pasar, yo nací en el 89, lleva 3 años que había pasado, que era un mediocampista francés, Alain Giresse. Y a mi hermano le encantó el nombre, y dijo, no, pues Giresse. Claro, está padre, sí, sí. Y Ok. digo, y de hecho, Gires no es nombre, es apellido. Ah, ok, ok, ok. Pero pues así es la historia de por qué este nombre es raro, ¿no? Pues muy interesante, Gires. Bueno, pero ¿tuvo alguna respuesta de por qué se embarazó tu mamá? O sea, no se supo por qué, o sea, qué sucedió ahí. Está bien interesante. Digo, tengo entendido, o sea, no es común, Ujú. pero tampoco es algo tan extraordinario. O sea, O es sea, algo sí que sí pasa de vez en pasa. cuando. Ok. Ajá, tengo entendido más o menos, la verdad no conozco la profundidad de la historia, que es un procedimiento donde amarran las trompas de falopio o algo así. Ujú. Y pues a veces por ahí, pues algún esperma mañoso se cuela. En Órale, este caso órale. fui yo, ¿no? Que no, pues ahora sí Había que ganas de nacer. de que tocaba que nacieras definitivamente, qué interesante. Oye, Jerez, y digo, y ahora desde ese punto de vista se me hace bien interesante que cómo es la niñez de una persona con hermanos súper grandes, o sea, pues eso sí, y papás también pues ya más grandes de a lo mejor de lo más, de lo común, ¿verdad? De que tiene, obviamente, como todo, tiene sus pros y sus contras. Una de las mayores ventajas, digo, que siempre he podido presumir, yo siempre he dicho que yo tuve dos papás y dos mamás, ¿no? Ya. Porque pues tenía a mi papá biológico, que a diferencia con mis hermanos, pues él ya estaba en una edad con una estabilidad económica, que me pudo dedicar mucho más tiempo. De hecho, mi papá fue quien me enseñó a leer, quien me enseñó a escribir, Qué padre. muchísimas cosas que a lo mejor con mi hermano no tuvo esa oportunidad. Pues tenía 20 años y pues la prioridad era pues buscar, corretear la chuleta, ¿no? Como se dice. Claro, sí, sí, sí. Y mi hermano al mismo tiempo, pues también fungía como un papá. O sea, me llevaba a sus partidos de fútbol con sus amigos para todos lados. Y pasa algo similar con el caso de mi mamá y mi hermana. Claro. Mi mamá fue ama de casa, y al mismo tiempo, digo, de que ella estaba pues siempre detrás mía, ¿no? Con esa figura de la mamá mexicana regañona. Ujú, ujú. Y mi hermana también, pues también fungía como una segunda mamá.
y exacto. hasta la fecha, ¿no? De hecho, me da risa porque a veces mi hermana me quiere regañar y dice, hey, tranquila, ¿no? Espérate, pues, somos hermanos. Entonces, sí, Sí. sí tiene estas ventajas. También creo que moldeó de mucha forma mi personalidad, en el sentido, pues, que yo siempre conviví con gente grande. Ujú, Entonces, desde muy pequeño, pues mis conversaciones ya eran más hacia temas de gente grande, porque era mi entorno con el que yo convivía. Entonces, eso te genera es una hoja de doble filo, ¿no? Porque al fin y al cabo te permite desarrollarte de mejor manera en cuanto a los ámbitos sociales formales, por así llamarle. Sin embargo, pues también no tienes una niñez típica. ujú. O sea, creo que de niño prefería muchas veces el leer un libro o el tener una conversación adulta que el ir a una piñata o el jugar con niños de mi edad. Ujú, ujú, sí, Entonces, sí, y, sí fue algo y, interesante por ahí. y luego, bueno, o sea, lo interesante contigo es que tuvieron más tiempo, o sea, para estar ahí contigo. He conocido casos que es al revés, como que ya los papás están grandes y pues ya como que se sorrean, ¿no? Así como que, o sea, están cansados ya, ¿no? Pero qué buena onda que tú tuviste esa oportunidad. Y por otro lado, pues que tengas hermanos muy mayores, pues también es interesante porque muy, como tú dices, o sea, es diferente, ya no juegas igual, ¿no? Ya juegas como de Sí. mayor con menor, por así decir. Y en ese tema, ¿hay alguien de tu familia, cercana que esté metido en el tema de la política y todo eso? Porque pues tú estás metido de eso desde siempre, ¿no? Sí, fíjate que no como tal, o sea, tengo una tía que siempre estuvo muy activa en temas políticos, pero realmente nunca tuvimos una convivencia tan cercana, Mm. entonces no trae por ahí. Mi papá le encantaba el tema de la política, Pero digo, entonces no hay lo nadie que veía. esté metido, o sea, órale. No, y de hecho, o sea, la primera vez que yo entro a ya una campaña per se fue a los 13 años. Órale, o sea, Entonces, desde siempre estás ahí metido. sí, todo el mundo pues, era un niño, ¿no? Ujú, ujú. Totalmente. Curiosamente, fue mi primera borrachera. Me fui a una fiesta ahí con unos vecinos que ellos estaban ya en prepa. Yo estaba entrando a secundaria y creo que iba en primer año de secundaria. Y pues ya era muy vago, ¿no? Me fui con ellos de vago. Y pues yo creo que me tomé 2 cervecitas y con eso fue más que suficiente. Y me pongo a platicar, salió el tema de la política, me pongo a platicar, y estaba ahí un chavo que era en ese momento candidato, o iba a ser candidato a regidor, todavía no era la campaña per se, y le llamó la atención y era un partido nuevo, me dijo, oye, pues vente para acá, pues va, ¿no? Dije, una experiencia, dije, vamos, ya me acuerdo que fui con mi papá y le dije, oye, me están invitando, no, pues tú date. Y mi primera, o sea, yo entro allá a los 13 años, ya cuando empezó la campaña y acababa de cumplir 14, y esa fue mi primera campaña electoral. Salí muy desilusionado, muy enojado. Y fue la primera vez que entro y que salgo de la política. La política he salido yo creo que unas 6, 7 veces que digo ya no vuelvo, pero pues de alguna u otra razón pues vuelvo a caer, ¿no? Sí, fíjate, los amigos que tengo así también en ese área, como tú, han tenido esa onda, ¿no? De que de repente ya, sí, ya no vuelvo a la política y están bien desilusionados y tarde o temprano regresan. En Es México, pues, adictivo, ¿eh? pues tenemos pues, no sé si sea percepción o qué, pero tenemos una percepción de que en la política, pues todos son como un club, ¿no? En el que pues es muy difícil entrar o que tienes que tener ciertas carreras. ¿Es así? O sea, No, por ejemplo, está este chavo que era un chavo banda, creo que de San el Luis, Mijis. el Mijis, ¿no? ¿Qué pasó con él también? Bueno, otro tema, pero el punto es Sí, que el caso del Mijis, pues es un caso muy atípico, ¿verdad? Bueno, es lo que uno ve, ¿verdad? De repente como que casi siempre ves que son abogados, ¿no? En tu caso tú también eres abogado, ¿no? sí, abogado. Casi siempre son abogados. ¿Es necesario ser abogado para estar en la No, política? no. Y mira, creo que es un malentendido y quizás también porque mucha gente no se anima a acercarse. Tenemos ese estereotipo de que el perfil político, este perfil formal de trajecito, que estudió derecho, con una familia de abolengo, que tiene su dinero. Y realmente no. De hecho, si analizas mucho de los perfiles que están en política, digo, fuera de los más conocidos o de los más tradicionales, sí hay mucho perfil como en Mijis. Y política no es nada más lo que vemos en la televisión, que Ujú. también es otra cosa, ¿no? O sea, mucho de los perfiles de administración pública, hay infinidad de carreras, hay gente muy exitosa. Por ejemplo, el caso de un amigo, él fue secretario técnico
de Beatriz Paredes, de Mario Fabio Beltrones, ahorita está con Mario Delgado, y el cuate es doctor, o sea, él es médico. Ok, Y ok, su ok. función como secretario técnico, pues es básicamente hacer los proyectos de ley. O sea, aquí, por ejemplo, recuerdo en Baja California, que trabajé en el Congreso un tiempo, salió por ahí una nota que a mí me pareció muy mala y muy tendenciosa, donde decía que creo que era el 60% de los asesores y secretarios técnicos del Congreso no eran abogados, y ellos lo hacían como una crítica. Pero realmente en el tema legislativo, sobre todo, si necesitas una amplitud de miras y necesitas tener personajes con diferentes formaciones, con diferentes visiones, que te puedan dar lo que es ese punto de vista y ese contraste, no nada más es la parte legal per se. Por supuesto que necesitas un conocimiento básico de la legislación, Ujú. pero eso lo adquiere cualquier persona. O ¿Y sea, puedes no... tener un asesor o no se puede? ¿Cómo? O sea, puedes tener un asesor, me imagino, ¿no? En No, ese, claro. o sea, digo, si, por ejemplo, cuando hacen comisiones, ¿no? Que hacen una comisión sobre seguridad o sobre no sé qué, pues a lo mejor conviene más que sea alguien experto en el tema de seguridad que... Así es, y por lo regular así pasa, ¿eh? Ujú, Mira, en el tema legislativo, los congresos se dividen por comisiones que son por temas, o sea, como dijiste ahorita, seguridad, turismo, hacienda, fiscalización, medio ambiente, etcétera. Cada diputado, depende de cada uno de ellos, tienen la forma de poderlo elegir por un presupuesto que se tiene asignado, pero por lo regular tienen entre 3 y 4 asesores y ujú. cada comisión tiene un secretario técnico. Ok. El secretario técnico, en teoría, pues debe ser especialista en el tema de esa comisión. Y el diputado de tener 3 o 4 asesores pueden ser, ahora sí que como él lo decida, ¿no? A lo mejor todos son abogados, o a lo mejor trae puros contadores, o mezcla de todo un poco. Ujú. Y son quien de una u otra manera le ayudan al legislador, pues, a tener una visión mucho más amplia y aportar desde su perspectiva el cómo se debe integrar una legislación. Inclusive, y eso es un debate que genera mucha polémica, de que dicen de que a lo mejor los diputados deberían tener cuando menos una licenciatura. No necesariamente, al menos yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque efectivamente hay personas que por X o Y nunca decidieron estudiar una carrera, pero sí traen un bagaje cultural y social muy amplio y Ujú. traen un nivel de aportación increíble. Y me ha tocado conocer personas que me parece estar, por denominarlo así, en un top en cuanto a capacidad y no tienen carrera. Y no por Ok. eso es el hacerlos a un lado. Sin embargo, hacia afuera creo que sí existe esa percepción de que si no estudias derecho, que si no tienes al familiar, al amigo, dentro de este mundo, pues no hay posibilidad de acceso y eso me parece muy falaz. Ujú. Y en tu caso, Gires, digo, regresando a tu vida así todavía más onda personal, desde que estabas joven empezaste con el tema de la política, ¿no? Ujú. Pero empezaste haciendo asesor o en qué ayudabas o cómo, o sea, ¿qué hace alguien de 13 Fíjate, 14 15 años Fue, metiéndose en... fue muy interesante porque tío, yo entro por un partido nuevo que era el Partido Estatal de Baja California, que iba en alianza con PRI, PT y creo que era Verde. Entonces, en Baja California, en ese momento tendríamos, yo creo que pues desde el 89 que había gobernado el PAN, en ese momento pues nosotros éramos oposición. Ujú, Cada partido tiene una coordinación juvenil. En este caso, este partido nuevo que se estaba formando, donde la base real de ese partido estaba en Mexicali, pues en Ensenada nomás eran 3, 4 personas, ¿no? ok. Entonces, y eran puro chavo, o sea, chavos te hablo de 20, 23 años. Entonces a mí me invitan como coordinador juvenil, ¿no? Porque ellos que eran los jóvenes, pues ellos eran los encargados del partido. Claro, claro. Y fue muy interesante porque en ese momento, que era de alianza, todos los que tuvieran un membrete, pues asistían a estas reuniones o estas asambleas de toma de decisión. Y yo tenía un membrete. Entonces a Ok. mí me invitan a estas partes de la toma de decisión y me tocó, por ejemplo, una anécdota que recuerdo muy bien, es cuando presentan, vaya la redundancia, la propuesta de spot para lo que ya sería la campaña. Mm, Y obviamente, digo, es una práctica muy mala que se dan todos los partidos, que es lo que el señor quiera, es la pleitesía y es el aplauso fácil. Pues pregunta al candidato, oye, ¿qué les parece? No, pues que muy bien, que no sé qué, ta, 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 ta. Y dice, bueno, pues alguien que tiene un comentario negativo, y pues yo levanto mi mano, ¿no? Con 14 años. Pues volteé y me dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Le digo, pues está bien jodido, está horrible el spot, ¿no? O sea, es lo mismo de siempre, no transmite nada, es acartonado y empiezo a hacer una sarta de críticas porque también esa ventaja de niño de muy joven, pues que no tienes filtro. eh, Y el cuate
un señor con el que después tuve la oportunidad de tener una amistad, golpea la mesa encabronadísimo. Me dice, ¿cuántos años tienes? Yo, no, pues 14. Y voltea nomás así, si no puede ser que un niño tenga los tamaños que ustedes no. O sea, a mí tampoco me gustó el spot, ¿no? Y se pudo cambiar ese spot. Y pues para mí fue una experiencia fregoncísima de saber que les puedes hablar de tú a tú y que no pasa nada. Porque también tenemos ese mito, ¿no? De que el político está en un área superior. Ujú. Y que no puedes tener este tú a tú o este contacto. Y a partir de ahí, pues, empecé a conocer un buen de personas, me invitaron a varios proyectos. Al principio rechacé todos, dije, no, yo no vuelvo a esto. O sea, vi cosas que para mí pues no iban con mi idealismo, ¿no? Y después se da una situación en mi preparatoria y tomo la prepa y tomo el gobierno del estado y tomo el congreso y empiezo con algo pues, de lo que se denomina más bien grilla, Ok. aunque había una idea que valía la pena y había un tema de un abuso contra ciertos maestros por un tema sindical. Y de ahí se hace un movimiento muy interesante, un movimiento que tiene una fecha de caducidad, que simplemente es queremos que los maestros lo reinstalen y se viene un tema, esos temas en todo el estado y se arregla en Ensenada y me toca irme a comer con el líder del sindicato donde me dice, oye, mil gracias, que o sea, si no hubieran hecho esto ustedes, no, esto no hubiera prosperado, al menos no tan rápido. Pero ¿cómo es? O sea, tomar es como que Haz de cuenta, detienen toda la prepa o cómo lo hacen. haz de cuenta que un 14 de mayo corren a treinta y tantos maestros en todo el estado. 7 eran del Covacha donde yo estudiaba. Pues yo siempre había estado muy politizado, me llevaba muy bien con algunos maestros. No por nada, pero de los que corren eran los mejores maestros. Mm. Pero sí eran maestros que pues traían un tema, que están dentro del sindicato, vaya, ¿no? Y que de una u otra manera no eran propicios para el gobierno que estaba en ese momento. Paso a la sala de maestros y me aviento ahí un speech de quererlos ayudar, de ver qué hacemos. Me acuerdo mucho que un maestro me jala y me da su currículum y me dice, güey, no hagas nada, mijo. O sea, la verdad, me dijo, muchas gracias. Era uno de los que habían corrido. Dice, pero nomás te van a perjudicar a ti. Dice, los demás chavos no van a reaccionar. Me dijo, tenemos este mito de que los jóvenes son muy apáticos. Para mí es un mito. El día siguiente, 15 de mayo, pues no había clases. El día 16 se había acordado que los maestros iban a entrar todos juntos a la misma hora con los abogados a entrevistarse con la directora. Entonces me dijeron, güey, pues si quieres venir, yo estudiaba en la tarde, me dijeron, ¿quieres venir? Vente en la mañana y pasas con nosotros, como apoyo moral, ¿no? Ujú. Yo llego en la mañanita, me levanto muy tempranito, llegué antes, ellos habían acordado creo que por decir algo 9 de la mañana, yo llegué a las 8, pues ya había clases y pasé salón por salón a hablar con los chavos. Me metí a la mala, abría la puerta, pues los maestros que estaban de la dirección medio se enojaban y muy a mi modo los mandaba a la fregada y le dije a los morros, a ver, pasó esto, así, 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 tomen sus cosas los que quieran y vámonos afuera. Y de repente, pues había casi 1000 alumnos afuera y 1000 alumnos que entramos a la dirección y 1000 alumnos que dijimos, tomemos la calle y dijimos, ¿sabes qué? Y de aquí no nos vamos. Me acuerdo que llegó a Gobernación, Cuate se presenta así, después me tocó hacer amistad con él. Me dijo, oye, me dijo, yo vengo de Gobernación. Me dijo, ¿qué quieren? Y yo, no, pues que lo reinstalen y ya. Me dijo, ¿qué onda? ¿Lo reinstalamos y se acaba? Simón, ah, pues órale. Y a las horas lo reinstalan. Entonces, ahí O fue sea la que primera. Uh-huh. y eso, así nomás te nació hacerlo, ¿cómo estuvo? O sea, Totalmente improvisado. ujú. O sea, fue algo espontáneo. Simplemente vi que era la oportunidad. O sea, que Eh, sí sucede ese tipo de cosas. Yo siempre tengo la sensación de que cuando veo ese tipo de temas así que se toman las prepas, se me figura que los están ya como moviendo desde el sindicato, le están diciendo por aquí, por acá, o sea, que no necesariamente es No así. necesariamente, por supuesto que pasa, por Ay, supuesto, o sea, claro, claro. sería muy inocente decir que no pasa ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive cuando se da esta situación, pues a mí en chinga me buscan de todos los partidos, Ujú. porque querían meternos, o sea, lo vieron como que, oye, pues este güey aquí controla a tantos morros, y no, no es que los controlara, ni es que No fuera sé, gente que estuviera conmigo, claro. simplemente les dije lo de la situación y dijeron, va, jalamos, ¿no? Ay. Y fue muy interesante porque para mí se rompen dos mitos, ¿no? El primero, de que los jóvenes son apáticos. O sea, creo que en ese momento de hablarles de tú a tú, de decir, a ver, esta es la situación, esto es lo que podemos hacer, va, jalaron, no, no hubo ningún desmán, no hubo vidrio ¿No la roto, agarraron contra ti, por ejemplo, los profesores o la sí, dirección? durísimo. ¿Sí? Durísimo. De hecho, yo metí por ahí
un recurso en derechos humanos contra la directora. Una profesora, por ejemplo, me iba muy bien a mí en álgebra, entonces yo terminaba los exámenes primero y me decía, ¿copiaste? Y yo, no, pues ¿a quién copié? No, pues copiaste, me rompí el examen. Ah, pues chingue su madre, no, pues la tuya ya. Y me salía y me valía, o sea, nunca tampoco me asustaban con ese tipo de cosas. Inclusive, como anécdota, yo siempre digo que yo realmente no terminé la prepa. ¿En qué sentido? Con esa materia de álgebra, pues ella me traía así en el filo para reprobarme y había algo que eran como exámenes extraordinarios. Entonces, el examen final valía el 30% de tu calificación y yo necesitaba sacar exactamente ese 30%. Entonces llega la directora y me dice así en tono de burla, ¿no? Me dijo, oye, pues ya sé que probablemente te vas a ir extraordinario aquí en tu verano, ¿no? Entonces yo volteo muy cínico y le digo, no, le digo, para nada, voy a repetir otro semestre para ver qué tontería sigue haciendo usted. O sea, le devolví la amenaza. Y el día que tenía que presentar el examen, yo ahí estaba ya más metido en sexto semestre en temas políticos, traía un temita por ahí, entonces llegué, hice el examen, era de opción múltiple, y le puse nomás así algo que se me antojó, sin ver ninguna pregunta, lo entregué y me fui. Ya había hablado con mi papá y me dijo, pues date, me dijo, repite el semestre si quieres, no hay bronca. Y casualmente saqué 100. 100, para que te vayas. Sí, o sea, inclusive yo ahí estaba muy dividida la escuela en ese momento, entonces cuando yo presento la denuncia contra la directora, pues quienes realmente me armaron con toda la información era su secretaria, era la prefecta, eran del grupo administrativo y a mí me decían, ni te preocupes, me dijo, ya no te quieran aquí, lo que quieren es que te vayas, o sea, a ti no te van a hacer nada, o sea, ya, date, ¿no? Y había maestros que pues todo lo contrario, o sea, me tenían súper consentido, me tenían súper chiqueadote. Ujú. Entonces sí fue una experiencia muy, muy interesante la preparatoria. Está súper interesante, Giras. Y desde el punto de vista, pues de ya entrando más a la profesión, de tú Ujú. decides estudiar leyes Sí, y fíjate que enfocado a la política. O sea, sí, digo, pues yo estaba muy, muy metido en el tema político. ujú. ¿Y dónde estudiaste? Yo empecé el primer semestre en Mexicali. Ok. También fue otra buena anécdota porque batallé mucho para convencer a mis papás, porque ya estaba la carrera en Ensenada. Pero yo tenía muchas ganas de estudiar Mexicali porque sé que es mejor escuela, porque ahí está la capital, ahí está toda la política. Ujú. Por medio de mi cuñado, que fue quien me ayudó bastante a convencer a mis papás, pues ya me dicen, va, te vas a Mexicali. Entonces ya estuve el primer semestre y me habla un amigo de Ensenada, porque yo había trabajado en temas políticos, me dijo, oye, me parece que vos sos candidato a diputado, vente. Y yo, ching, pues otra vez hablar con mis papás, me dice, oye, pues me voy a regresar. Y no, pues otra pelea ahí con mis papás de que no manches, pues tanto que batallaste para irte, que no sé qué. Y me regreso a Ensenada y termino la universidad en Ensenada. Ok. ¿Y si apoyaste a ese candidato y todo Al o no? final no fue lo peor de todo, ¿no? Digo, Oye, y entrando a este tema de política, hace rato nos decías que te han decepcionado algunas veces y te has salido sí. de la política. Platícanos qué cosas has visto como para que te hayas decepcionado, así, anécdotas pues, de lo que has visto en ese Hay, tema. hay algo que se le llama la patología del poder, que son esas personas que cuando llegan al poder se vuelven locas. Existe eso, ¿verdad? Totalmente, que se pierde el piso. Jamás lo voy a justificar, pero lo entiendo de la siguiente forma. Imagínate que 24/7 te están validando, que 24/7 te dicen que tú eres la persona más chingona, que Todo lo el que se tiempo. te Todo el ocurra, tiempo. vas a tener 10 personas diciéndote, no manches, que tú eres bien fregón, así sea la cosa más tonta y burda. Hay un chiste que es el de los cocodrilos, no sé si más te lo platiqué, que le pregunta un asesor a otro, ¿no? Oye, ¿los cocodrilos vuelan? No, dice, ¿cómo crees que van a volar? Ah, no, es que el gobernador dijo, ah, no, es que vuelan bajito, bajito, pero no se ve. Y, O sea, lo que diga el jefe, ¿no? Lo que diga el jefe, ya sea un así es. gobernador, un diputado, lo que sea, todos los que están alrededor van a decir, sí, señor, sí, sí, y todo está Esa es bien, la ¿no? parte que a ¿Eh? mí me ha decepcionado porque lo he encontrado y lo he encontrado incluso en personas cercanas. Ahora, está la otra parte que he tenido la fortuna de trabajar con gente así, que es todo lo contrario. O sea, con uno de mis ex jefes, pues nos peleábamos todos los días, ¿no? Porque pensábamos totalmente diferente. Ujú. Y él me decía, por eso te tengo aquí, porque necesito a alguien que me contraste y que me diga en qué estoy mal. Digo, no siempre te voy a hacer caso y las decisiones las tomo yo. Pues él es el jefe y claro que sí. Digo, pero necesito saber esos puntos donde yo estoy mal o los puntos de debilidad que tengo para poder sobre eso, pues realmente hacer un crecimiento o hacer una mejora, ¿no? Ujú. De igual manera, la diputada con la que trabajé, que es una señora, una dama que le doy todo mi respeto,
en campaña, por ejemplo, siempre buscábamos qué era lo que se había equivocado, qué había salido mal. Y así hubiera estado el día casi perfecto, teníamos que encontrar cuál era la parte negativa y sobre eso ella se ponía a trabajar y a estudiar y a ver de qué manera podía corregirlo el siguiente día. Excelente. Sí, pues digo, es que si todo el tiempo te están diciendo que estás bien, pues es No, bien bien peligroso eso. se vuelven Sí. locos y es muy común. O sea, y a mí me da tristeza porque conozco gente que antes y después de cuando llegan al poder y cómo han cambiado y cómo han mutado de una forma impresionante que o sea, termina siendo asqueroso, ¿no? O sea, creo que esa es la parte que más me ha hecho huir de la política en muchas ocasiones. Personas de repente, ¿no? Que te, por ejemplo, pues, obviamente por la edad, orbité mucho tiempo en las áreas juveniles dentro de los partidos o dentro de la política y de repente veías personajes que en teoría estaban apoyando todo esto, pero veías que nomás impulsaban a sus hijos y veías a los hijos y decías, no manches, pues es un cuate que no tiene la capacidad, ¿no? Que también eso por ahí me trajo ahí algunos problemitas muy divertidos. O sea, de que comentabas sobre eso, sobre nepotismo y todo ese Ujú. asunto. Y claro que existe, ¿eh? Claro que existe. Obviamente la política tiene cosas muy negativas. Nepotismo es una de ellas. Es un ambiente muy misógino. O sea, también eso es una realidad. Yo recuerdo mucho una compañera, es una mujer brillante, pero así brillante como pocas personas, muy trabajadora. Y su problema termina siendo que es una mujer muy atractiva, porque todos los comentarios hacia ella, la gente que no la conoce desde fuera, ah, no, pues es que seguramente anda con fulano, con sutano, con pere. Y le han inventado 10,000 historias y muchas veces la han bloqueado, inclusive hasta por eso. Y dices, ¿cómo es posible? Y es una de las personas más inteligentes de ahí del medio, ¿no? Ujú, ujú. O sea, pero sí, sí se da bastante ese tipo de cosas. Claro, claro. Es como los Oscars, que si estás muy guapa, muy guapo, no te lo ganas, ¿no? Hasta que ya te afees un poco, entonces ya, o sea, no importa que seas excelente actor o actriz, tienes que Así tener es. ciertas características. O sea, está bien interesante, ¿quieres? O sea, pero ¿cuál sería entonces para ti? Y digo, yo sé que no se puede generalizar, pero ¿cuál sería el perfil de un político en México? Fuera de mitos, fuera de leyendas, porque pues tú has estado ahí, ¿no? Pues Mira, los que no estamos dentro de la política, pues tenemos como nuestras ideas, ¿no? Pero dinos tú cuál es lo que tú ves como un perfil. Yo sé que digo, no se puede igualar a todos, pero más o menos cuál es el perfil. primeramente tiene que tenerle un amor a la política, tiene que tener una pasión por la política. O Ujú, sea, para mí no hay nada más desagradable que el típico discurso, es que yo no soy político, por eso vengo a ser político. Si no eres ujú, político, hazte un lado. O sea, si ujú. no te apasiona y no entiendes lo que es la política, que la política es con la construcción de acuerdos entre ideas y posturas totalmente distintas, pues hazte un lado. La segunda, tiene que tener sí un idealismo, pero también un pragmatismo. Una persona que te venda demasiado idealismo y todo este rollo no es real. O sea, y si es real, no funciona. Necesitas esta parte pragmática de poder lograr construir las cosas. Para mí, en lo personal, tiene que ser una persona leída, culta, tiene que ser una persona que te pueda hablar distintos lenguajes. ¿A qué me refiero con hablar con distintos lenguajes? Que se pueda dar a entender con la persona, con el grupo empresarial, con el grupo de campesinos, como con el grupo de obreros, con las diferentes clases sociales, que tenga un conocimiento de que México es muy diverso, que hay distintas clases sociales, que hay distintas necesidades y no solamente hablarle a un solo público. O sea, ese es uno de los problemas que yo veo muchas veces en la política, que tienes figuras que solamente apelan a un solo sector, ya sea porque buscan el interés inmediato, que eso sea más con el sector empresarial, o porque buscan despertar la masa para poder sostenerse en el poder, que esos serían los sectores más mayoritarios, que son menos favorecidos. Otra cosa que debemos de tener mucho cuidado es cuando el político apela mucho al sentimiento. Ujú. Las campañas tristemente son aspiracionales y son emocionales, no son racionales. Pero cuando un político apela únicamente al sentimiento, lo que está buscando es el poder, no es lograr las cosas. La diferencia entre un gobernante y un estadista es que el estadista va a tomar las decisiones menos populares buscando lo mejor para el país en un mediano y largo plazo. Las Pero, por ejemplo, soluciones.
Ajá. Hablando de eso que dices, entonces el perfil que tú ves es alguien que le gusta la política, ¿sí? Pero yo pregunto como qué tipo de personalidad ves en lo más general, o sea, comentabas algo del tema de los acuerdos, ¿no? O sea, alguien que tenga la capacidad de lograr acuerdos, ¿no? ¿Ves algún tema, por ejemplo, el tema económico? ¿Ves algún tema? O sea, ¿son ambiciosos en ese sentido? Sí, claro. O también tienen esa... Es que, mira, a ver, el humano por naturaleza es ambicioso. Ujú, Creo que lo que hay que separar y donde está una línea muy delgada es la diferencia entre la ambición y la avaricia. Creo que la ambición es buena ujú, y creo que todos queremos estar mejor en muchos rubros, incluyendo el económico. Y la política te permite ganar bien. Pero la avaricia ya es cuando esto se